El punto 3, lea la palabra de Dios todos los días. Así mismo como le decía, orar a Dios todos los días. Así también hay que leer la palabra de Dios todos los días, mis hermanos. Hay gente que van solamente al culto, entonces ahí abre la Biblia. Hay gente que tiene la Biblia bien nuevita. Yo tengo una Biblia que las hojas están cayéndose. ¿Por qué? No es porque mi Biblia está cayéndose las hojas porque no le cuido la Biblia, no. Es porque todos los días leo la Biblia. Cuando usted usa la ropa todos los días, los zapatos que usted pone todos los días sin cambiar, en 6 meses ya está rota zapatos. ¿Sí o no? Así mismo es. Entonces mucha gente tiene Biblia nuevita. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. No escudriñan, no estudian. Hay mucha gente que oran pero no lee la Biblia. Como le decía otro día, usted y yo tenemos que orar a Dios. Hay que pedir a Dios. Vuelvo, repito, orar es conversar con Dios. Y ahora necesito que Él me hable. Hay mucha gente que solamente ora, solamente está haciendo papá, Dios, todo esto, pero no esperan que Dios le diga algo. A través de su palabra Dios confirma. A través de su palabra Dios te dice sí o no. A través de su palabra. Por eso es importante, hay que orar, sí, pero también tiene que ir acompañado la palabra de Dios, porque a través de la palabra vendrá respuesta, mis hermanos. Amén. Entonces, Dios habla, mis hermanos, Dios habla. Pero usted tiene que leer la Biblia todos los días. Dice aquí, la palabra de Dios es la sabiduría que necesitamos para desarrollar nuestras vidas, para conocer un poco más de que está bien y que no está bien delante de los ojos de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos, hoy que yo con apaneo con aministin chitaita Dios pashimiguta. Si quiquen taita Dios ta rixingapamunangue es a través de la palabra. Si quiquen taita Dios ta rixingapamunangue, o aquí entienden taita Dios ta rixingapamunangue, palabra de Dios me rixigringue. A través de palabra me entiende gringue paipa pensamiento da, paipa deseo da, paipa propósito da que quien va vida pe ima planteacta entiende gringue a través de la palabra de Dios. Entonces, ahora si la palabra de Dios está leyendo, hoy que con imata pasagrin. Es como decir que si quien nami con giman durante 15 quillata, que quien tuyo gutigrana kange. Si usted no comiera durante 3 meses, ¿qué va a pasar? Usted va a volver flaquito. Pero si usted come, alimenta, va a engordarse como un puerquito. ¿Sí o no? Va a ser gordito. ¿Sí o no? Entonces, miren, si está gordito, si se monta un taxi se va a aplastarse hasta abajo. ¿Por qué? Porque está gordito. Entonces, algo así sucede, mis hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice la Biblia, ahí déme poniendo en la pantalla, mi hermano. Primera de Pedro 2, verso 2, eso no está en diapositiva. Entonces, ahí dice la palabra de Dios, busquen con ansia la leche espiritual, pura para que crezcan por medio de él. En lenguaje actual dice la palabra de Dios, voy a buscar aquí, rapidito voy a leer aquí, en lenguaje actual, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Mire lo que dice aquí, pero también voy a leer en Reina Valera. Vamos a leer en 2 versiones. Miren lo que dice en Reina Valera, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ello crezcáis para salvación. Así dice la palabra de Dios. Ahora, traduciendo a otra versión, al lenguaje actual, lenguaje sencillo, dice, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así, serán mejores cristianos
y Dios lo salvará. Ahora, pregunta, vamos a lo contrario. Si no lo hacemos así, entonces seremos cristianos mediocres, cristianos que no están en la victoria, cristianos derrotados. Está diciendo que debemos alimentar. ¿Y qué es el alimento? La palabra de Dios. La palabra es alimento. En Proverbios capítulo 4, verso 21, dice la palabra de Dios. Vamos rapidito, Proverbios capítulo 4. Es interesante escudriñar la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo. Desde el 20 vamos a leer para poder entender. Mire lo que dice aquí. Hijo mío, estad atento a mis palabras. Parlajo, palabra de Dios está parlajo. Esté atento a mis palabras, nin. Inclina tu oído a mis razones. Luego verso 21 dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. La palabra de Dios dice que es vida, vida. Ahora, si no estudiamos cómo lo hallamos, porque aquí dice que para los que hallan es vida. Ahora, si no usted estudia, si no escudriña, ¿cómo lo va a hallar? Y luego el verso 2, mire lo que dice ahí. Después, a los que hallan, medicina a todo su cuerpo. No está hablando del alma, está hablando del cuerpo. Medicina para nuestro cuerpo. Hermanos, a usted que no escuchó el otro día que estaba predicando, una ocasión estuve enfermo, pero tan enfermo, estaba bien mal. En la mañana oré a Dios, pedí a Dios, luego puse a leer la Biblia. Y entonces cuando terminaba todo el capítulo de la Biblia, se me quita toda la enfermedad, se me quita todo el dolor de mi cuerpo. Yo, la verdad, quedé sorprendido. Y yo me puse así, wow, Dios mío, en verdad ha sido medicina para tu cuerpo, medicina para nuestra alma. Así que mis hermanos, ¿qué hay que hacer? Hay que leer la Biblia. Amén. Entonces, aquí dice, beneficios de leer la palabra de Dios diariamente. ¿Cuáles son los beneficios? Dice aquí, nos hace sabios, nos enseña a vivir la vida que le agrada a Dios, nos redarguye de las cosas que son correctos y las que no, nos corrige, nos cambia, mejora la vida y el carácter a través de la palabra. Tal vez Kikimba mama consejanga, Kikimba taita consejanga, tal vez Kikimba pastor, Kikimba líder consejanga, pero no entienden gicho, no hayan gicho, pero está solo taita Dios, palabra taconga, chay palabra impactaita impactanga y cambian acá. Shinamikan. Yuka, shina cuenta ormascane, ricos cane, Joaquín ve muchas veces hermanos con la iglesia penishkane, consejascane, no hayan. Pero hipamanga, pastor, es que Dios me habló, y Dios me habló, niskawakana hoktoyascane. Porque yo canita no entender, pero Dios seguramente cogió, solo le cogió y le reprendió con amor. Y le dijo, alguna palabra le dio, en el alma le llegó. Porque la palabra de Dios es vida poderosa. Pero hay que leer la palabra. Entonces por eso dice aquí que la palabra de Dios nos hace sabios. Usted quiere consejería, lea la Biblia, ahí está, Dios te puede aconsejar. Por eso Josué capítulo 1 verso 8, que todo el mundo sabe de memoria, dice, estudia de día y de noche y medita en ella. ¿Para qué? Para que sea exitoso, para que todo salga bien, dice la palabra de Dios. Porque a través de la palabra va a corregir. A través de la palabra Dios te va a decir muchas cosas. Amén. Entonces nos hace sabios. Nos enseña a vivir la vida que agrada a Dios. Porque a través de la palabra, madre, ¿qué quien daga? Cambia gren, ¿qué quien daga? Ni gren.
a través de la palabra, el Espíritu Santo redarguyen nin, entendichigrin, alita rahungi o no alta shinahungi, corrigigrin, cambiagrin, que quien va vida, mejoragrin, que quien va carácter, mejoragrin, porque palabra de Dios van, picas busconcia, pica, palabra de Dios está, na contradicción sancho. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, en Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Lo correcto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Señor bendito Dios, te damos gloria, alabanza por esta bendita palabra. En verdad, Señor bendito, nuestras vidas antes de conocer a ti era totalmente chueco, torcido, diferente, pero ahora nos hemos dado cuenta que es muy diferente, Señor. Gracias, Señor. Sinan en verso 16, ahora verso 17, recuiche. Verso 17, viga casanin. Dios la usa. ¿Para qué? Para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Cuál es el punto 4? Ya vamos avanzando. El punto 4 es que tiene que usted derriba el muro y construya el puente de victoria, dice este punto 4. Usted tiene que derribar todo ese muro. ¿Qué significa el muro? Ya vamos a hablar. Las fortalezas del enemigo, las cosas malas que vienen contra todo. Entonces, todas esas cosas usted tiene que derribar. Amén. Dice aquí, hay muros que nos detienen de conseguir las bendiciones de Dios. Bendiciones que están tan cercas y al mismo tiempo parecen estar tan lejos. Muros que el enemigo ha construido para mantenernos en el desierto. En el 2 de Corintios capítulo 10 dice la palabra de Dios, vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3. Dice aquí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, ¿qué está diciendo? Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que está diciendo. Esto que está diciendo en el verso 4, eso que está diciendo para la destrucción de fortaleza, esa fortaleza, eso significa muros, muros que muchas veces que nos detiene, como decía aquí. En otras palabras, para quizás usted no entienda, quizás de pronto usted no entiende, en otras palabras, ese muro significa esos argumentos, esas cosas que nos detienen, esas cosas que no nos dejan avanzar. Siempre hay pero. Cantidad de cristianos están con peros, es que lo que pasa es que no puedo, que esto, lo otro, es que es difícil, es que el problema, el enemigo pone como un muro. ¿Para qué? Para que el poder de Dios no fluya. Entonces por eso está diciendo en el versículo 5, Dios no está diciendo que estén ahí con esas fortalezas, con esos muros. Él está diciendo, por tanto, perdón, acá está. Y dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta. O sea, aquí está diciendo que tenemos que derribar, tenemos que destruir. Porque las armas que Dios nos ha dado no es armas
como las de este mundo que existen, no. Lo que Dios nos ha dado a nosotros es armas espirituales que Dios nos ha dado, y eso dice que es para destruir toda fortaleza. Entonces, muros que el enemigo ha construido para mantenernos en el desierto. Hay muros que nos detienen de conseguir las bendiciones de Dios. En el libro de Josué capítulo 6, versículo 1 al 5, mire lo que dice aquí, voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Deme poniendo ahí en el Reina Valera mejor, para poner en Reina Valera. En el libro de Josué capítulo 6, versículo 1 al 5, vamos a buscar, busquen la palabra de Dios. Josué capítulo 6, verso 1 hasta el 5, mire lo que dice, vamos a leer, mire lo que dice aquí. Ahora, ahí el título dice: la toma de Jericó. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. 3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo que vayan donde está esa muralla, donde está ese cerco de protección, por esos lados, por todo ese alrededor, ustedes van a estar ahí durante 6 días. Versículo 4: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ahora saltemos versículo 20. Mire lo que dice versículo 20. Entonces el pueblo, como dijo Dios, así, tal como dijo el Señor, el pueblo, ¿qué está haciendo? Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derribó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Versículo 21. Y destruyeron al filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Eso es lo que hizo, derribaron el muro. Entonces, más adelante, pasando, aquí deme pasando ya, más adelante, dice aquí, ya terminando el texto bíblico: la batalla de Jericó no es ninguna guerra carnal, es una guerra entre Dios y Satanás. Las batallas espirituales se luchan en el cielo, no en la tierra. Hay algunas cosas que usted debe aprender, hermanos. Quiero enseñarles, mis hermanos. Usted tiene que batallar en lo sobrenatural. Usted tiene que guerrear en lo sobrenatural. Porque hay cosas que usted tiene que guerrear en lo sobrenatural, no naturalmente. Por ejemplo, usted está luchando con sus hijos, usted está luchando con su esposo, y usted viene del culto, le da con la Biblia en la cabeza, cámbiate. Y no va a cambiar. Usted está luchando a lo natural, y usted tiene que luchar en lo sobrenatural. En lo sobrenatural hay que derribar los muros, hay que destruir, hay que atar, hay que cancelar. Y cuando usted batalla en lo sobrenatural, y entonces en lo natural, entonces hay conquista, mis hermanos.
Por eso es importante cuando pasan algunas cosas que están pasando, nosotros primero vamos a la oración. Nosotros no estamos ahí perdiendo el tiempo. Primero vamos a la guerra en la oración. Así como Dios le ordenó a estos hombres, den vuelta 6 vueltas. En la 7 vuelta, cuando están ya dando la vuelta ahí, griten, griten. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Gritaron y la muralla cayó, dice la palabra de Dios. Las batallas espirituales se luchan en el cielo, no en la tierra. Hermanos, yo he escuchado que la serpiente, dice que en la parte abajo, dice que es mortal, venenoso, poderoso. Pero dice que a la serpiente cuando lleva a las alturas, muere. En las alturas no pueden respirar, muere. De la misma manera, los demonios aquí abajo, en lo mundo natural, a nosotros nos castigan, a nosotros nos guerrean. Pero cuando nos vamos a lo sobrenatural, el enemigo tiene que ir, tiene que soltar. Eso es, mis hermanos. ¿Cuál es el 5? El 5 es: apártate de las malas influencias para tu vida. Yo me acuerdo, mi pastor, cuando me enseñó a mí la primera vez, esto me enseñó a mí. Si tus amigos, los amigos que antes tomaban, los amigos borracheros, los amigos que fumaban, los amigos malos, entonces, si esos amiguitos están en la esquina ahí tomando, usted no vaya por allá, usted vaya por otro lado, coge otro camino. Eso me aconsejó, eso es lo que yo hice. Y gracias a Dios he podido crecer. Y con el tiempo, pues, ya no era ya bebé espiritual, ya era hombre ya maduro espiritualmente. Antes no podía llevar con mis amigos porque si me hubiera acercado me hubiera hecho caer. Pero con el tiempo, ya cuando ya estaba espiritualmente maduro, entonces nadie no nos puede hacer caer. Más bien al contrario, le puedo conquistar para Cristo. Pero hay muchas personas que no se apartan de las malas influencias, de las amistades, de los malos amigos. Usted tiene que, yo siempre he aprendido y también les he aconsejado, usted tiene que conocer con qué clase de persona está llevando. Ayer estuve conversando con una persona, dice que era una persona que él ha sido bueno, le ayudaba en el trabajo, todo lo hacía, pero ¿qué es lo que pasó? Esas personas me pagaron mal, decía. Me pagaron mal, me hicieron cosas malas y por eso tuve que romper y apartarme de ese trabajo, decía. Entonces, muchas veces nosotros, claro, también hay buenas amistades, pero usted tiene que conocer. Y puede haber malas amistades, a lo menos a nosotros que somos cristianos, Dios con maimanda usana kan gente conata desmoralizan chingapa. Por ejemplo, imas pata gente con amachay, pero porque chameo con asuguta zakofi oikigo, kaiguta zakofi hasta painix pasta ofia chipsakin, o de pronto baile man marisk saya chay conape, baila chispay masakin, baila para cuenta orbangi, de no garena cuenta horas pasta guasimatigrangi. ¿Por qué? Porque chay conape, chay mundo cosaspe, influenciarengue amigo conawan, mala amistades conawan. Y chay manda na avanceita o sangue, pero que kay pikimada tanijón, apastarena kangi nijón, chay malas amistades, paikonata rixina kangi. Amén. Mateo capítulo 5, verso 29 hasta 30 dice: por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo, tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Verso 30. Si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala, tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Kaipika pasla hongme, na chay rigrata, kuchpanchu chichi, ñab chukchanchu chaytaga na nihoncho. Sino que nihonme, si ñukanchipe,
Ñukanchik vidapi pecado ma apanga chaytaqa ancho chinata parlan. Y shinallata ñakutin mala influencia kuna shamunakan y chaykunatapish costana kanchik ancho china kanchik. Generalmente somos influenciados por las personas con quienes nos relacionamos, ya sean amigos, vecinos, compañeros de trabajo o vecinos. Ñuka punda amigo kunawan purishpa maypi chay voli kunapi, fútbol kunapi, chay música kunawan purishpa kashpaka amigo kuna yanga vulgaridades malcriado kuna usashkishna shimi yanga llukshkata parlankari y ñukapish shinallata karyani chiste kuna mundano kunata rurashka shina purinkarianchik pero kunanpi kutin ña kashna kutin Diospa kuspi purikushpaka cambiaririn kashka ñana chaytallata chay mentita charirin chay casi bucas suelta canche siempre Dios arreglashpasakin pero ñuka uyashkani gente kunata manzanay malas palabras contra parlana kunata shina kunata uyashkani se me maypi psialixpen uyashkani chayta busarana hukta pliturina kunata chayka y shina kutin gente kuna chasna mal hablado kunawan llevaren chasna wakinkuna chay adulterio ta practican gente kunawan llevaren machados kunawan llevaren chayka imata shinagrin influenciana kan Proverbios libro pi claro parlan júntate con los sabios sabio serás júntate con los necios necio serás. Entonces ahora te quiquen firme, quiquen maduro kaspaka, llevarenaza kange, pero ñana koten paikona influenciarichun, influencias psakichuna, más bien quiquen influenciangapa, chay personata rescatangapa, chay personata Cristo man entregaspa sakingapa, chaypa ñukapa meta ñukaka llevarena kane. Napaikona ñukata contagiachun, napaikonara predicachun, napaikonara contradicishpa desmoralizachun, napaikonara ñukata mundo man kutichoras psakichun, na chaypaka kana kanchi, hasta ongari ñukanchik kana kanchi paikonata influenciangapa, ñukanchik nin Diospa palabra lámparas na kana kangichi, kachna kana kangichi nin. Entonces hasta gente kona yanga, llakinayta arrastraren, chasna chay mundano gente kunawan llevarishpa machaykunaman rin, lastimosamente urman. Entonces chaykunata evitarina kangi nishpa yachachimka y punto. El seleccionar nuestro círculo de amistad es algo bastante serio, ya que dependiendo las amistades que tengamos podemos ser mejores o peores cristianos. Asagutos pensare waikigo panigo pensariche. Nacho por chaykunama rikushpa chasna por hijushpa nacho kikimbas nacho shinallata pensaringi shinallata parlangi. Entonces si kikin si cristiano ale firme como dice la Biblia kanata munaspaka seleccionana kangi kikimba amigo kunata. Ñuka siempre yachachikani gente ñuka iglesia pe chayra creyente kunata yachachikani llevare entre kaypi creyente pura llevarishpa alimentareche palabra de Dios ta. Igual cualquier situación pasa amo opasa que quedan chicho porque diablo que solo me hapin nishpe yachachikani. Pero chayra kunaka chay kunata practicas pa ñawpan man rik kunata rikushkani. Pero aquí una na intensi pa ganya domingo ta entregar ña kuteña lunes ta bole psayajon bole apostajon 20, 40, $100 apostajon chay piña kuten chay contradicción chay gente guna mancha no malas palabras kunata nin chay ñakti paypis ñakti asiksayajon a la final apagas psakin a la final ka yakinaita tokorin paypa vida espiritual. Shina pasak na cuenta orman. Primera de Corintios capítulo 5 verso 35 Bikasanin. Las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Repito, las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Usted y yo somos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo y tenemos buenas costumbres. Y ahora si nosotros llevamos con las malas amistades, entonces perderemos las buenas costumbres que un día el Señor nos enseñó. Una vez una persona, un hermano que vivía en la borrachería, pobre hombre, vivía toda su vida en la borrachería. Yo siempre veía en la calle tirado.
Y así vivía ese hombre, esa persona. Un día conoce al Señor. Un día él andaba bien con el Señor. Pero tiempo después, años después, otra vez estaba yendo por allá, encuentro en la calle, tomando bien borracho con los amigos. Y yo digo, pero es él. Me paro para ver si es en verdad él. Él mismo es. Él mismo fue. Hasta que a la final esa persona estaba nuevamente en la borrachería. Y tiempo después escuché que se había muerto. Por eso dice que Satanás vino para robar, para matar, para destruir. ¿Por qué cayó en él? ¿Por qué cayó él? ¿Por qué pasó eso? Porque él no supo cuidar. Porque él todavía no estaba firme. Todavía era bebé espiritual. Entonces, como bebé espiritual todavía no firme, caiman de aquí mata a pasar, ¿cachai? Al principio que tal vez, pero al principio, pero hipamanga, ormas kanga yani. Es que shina ormaching, shina ñuka vida pasarían punta, catequista cariane, pero nada, cualquier catequista era catequista firme. Watata parece que se wataji pachas amigo con hasta montón pai con llevar por expasata. O quien beca pai con cuidas por en cariane, como na ofian nenishka. Pero hasta chas no ruga no expuesta ofia chirian, wasama tigra hasta peor tigrariane. Shina sucederga. Chay mándame como pastor para constituyas para lamentablemente ñuka como mis hermanos, queridos amigos con Amanda, apastar en la ormarca, porque ñuka pensar que punda ormarca ni con ambos ormasame. Y más llevar cane iglesia gente con awan, más llevar cane estudio bíblico con ape, líderes con awan. Y chinas pantzcare, gracias a Dios, hatarer cane con ambica, gracias a Dios ya no hay retro. Ya no hay retro. Entonces, Shina, chaykunata rurana kange. Punto 6, ¿cuál es punto 6? Congrégate con constancia en las reuniones de la iglesia. Hay punto 6 está hasta que gente con afalla. Cada 15 días o cada mes, iglesia mapori con atian. No sé chaychare su iglesia con amarrijo o chaychare wasipillata culto ta ruran. No sé qué quién hay más para ringicha iglesia ma todos los días domingo. Chechare que quien ya te wasipe culto ta rurangue. Pero quiero decirle, hermanos, bíblico me can, Biblia penijonme congregar renata. Parlajonme. Jesús, Lucas capítulo 22 pe parlajon. Jesús ka madrugaspame. Chay sinagoga okope predicajurkani. Y gente con ch sinagoga okoman me rispa oyana jurkanen. Shinanen. Entonces, Hechos capítulo 2, más que Hechos capítulo 2, parlajon. Hechos capítulo 2, verso 46 más que Chaypi pasnijon. Chaypi karen, que hay primeros hermanos cristianos con acá. Paikona cada domingo se ganar Rishikachukan. Cada domingo se ganar Rishikachukan, sino que capta punja reunir Rishikatame parlajon. Hechos capítulo 2, verso 46. Nin. Perseverando unánimes cada día, en el templo, nin, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Captapunjame, templo, reunirinasurcanen, versículo 46, vienen, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Captapunjame, paikunaka, reunirincarcanen, pero maipe, templo, reunirincarcanen. Chayka, que quien renacan que cada domingo renacan, porque que quien va a iglesia pe, chaype pastor, ñopa mapadur ministro tiajon, paika nayanga ta predicando, paika ora y con gorispa, taitico Dios tamañas pa tiempo y más chpamar domingo taca predicajon aikigo panigo. A lo menos ni canche igual, el lunes tazeta, taita esta mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta aquí me domingo la madrugada taña tocuchina honchiña. 4 de la mañana, ya estoy listo, Padre, ahora sí úsame. Imagínese horas, chaituco y tiempo pasan a ormarca.
Y si nas para compartir, si nas también ya siervo de Dios con su predican na hungayaspa pensar en. Entonces chay tukuita sacrificaspa palabra remata charen shanka. Domingo te haga compartir shanka. Kikin te nachasna mañaspa yanga lish que tiajón que chay kana parla mugringa kikin man. Nyamare ya siervo de Dios maña iglesia piñacurca palabra taña y mata ya chachinata y mata parlanata pueblo man. Si kikin kidangi wasipe acabó la palabra de Dios. Y muchas veces hasta que gente con oya skane na wasipe jata oya na llame. O aquí en una cana culto marín, porque es que no es necesario nin. Estás mal con Dios. Lea la Biblia. Pídale al Espíritu Santo, lea la Biblia. Usted está en rebeldía. Y a los rebeldes Dios no bendice. Dios bendice a los obedientes. Así es. Entonces el Señor dice, 6 días trabajarás, pero el último día descansarás. En el libro de Salmos dice, vendrás a dar culto a Dios. Entonces chaita churura hongi. Kikin wasipima gana canta hongicho alabanza, wasipima gana diezma hongicho. Wasipima gana ofrenda gutachura hongicho. Entonces falla hongi, tukuita falla hongi, chay internet hasta que gente kona malta yacha chikona tian, chay kona que chay error en rebeldía no está en sujeción una iglesia, un pastor chasna kona me predicasca, chana contar oyas pa crispa chay kona toya hongi. Pero ñuka asegurane, mañay Espíritu Santo ayunay y chay Espíritu Santo parlamuna pachamikan, a ver si estás en correcto o estás en equivocación. Entonces, Hebreos libro penen, no dejando de congregar nen. Shina parlajon. Salmos capítulo 5, versículo 5, bimata tanijon. Kaitanin oyapa ikikin. Ñuka oyaskane hasta gente con internet prepara. No es necesario de congregar. En la casa mismo se busca nomás, en la casa está Dios. Claro que Dios está en todo lado, pero hermano, yo quiero decirle, usted está fallando. Usted está yendo en contra de la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí Salmos 50, verso 5. Reúnanme a los consagrados, a los que practicaron conmigo mediante un sacrificio. Está hablando, reúnanme a los consagrados. Está hablando, reúnan. Hechos capítulo 2, como 46, ¿qué estaba diciendo? Adoraban juntos en el templo. En Nueva Traducción Viviente, en esa traducción, este versículo dice, adoraban juntos en el templo cada día. Aquí no está diciendo que todos estaban en la casa nomás. Aquí está diciendo que todos adoraban juntos en el templo. En el templo, dice la palabra de Dios. La razón más fuerte de asistir a la iglesia cada semana es porque Dios nos manda de hacerlo. ¿Por qué asistimos a la iglesia? Por un lado, en la iglesia el pastor está dando una palabra con punto y coma, porque Dios les reveló. No es lo mismo, mis hermanos, esto quiero que aprendan, no es lo mismo usted con el siervo de Dios. Siempre mismo a los ministros, a los siervos de Dios, Dios ha dado autoridad más poderoso. Y por lo tanto, a los siervos de Dios, Dios está revelando en la iglesia. En el culto estamos todos juntos alabando al Señor. En el culto, la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículo 20, miren lo que dice aquí. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Está hablando de grupo. ¿Y qué hace usted? Solito ahí, haciendo culto en la casa. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? A Dios no le agrada. No le agrada, mis hermanos. Hay gente que dice, pastor, yo me quedé en la casa porque estaba enfermo. Pregunto a usted, ¿para qué es los hospitales, clínicas? ¿Para qué es? ¿Para gente sana? ¿Para quiénes? Para la gente enferma. De la misma manera, la congregación, el templo, la iglesia, ¿para qué es? Para la gente enferma.
Muchas veces estamos con pruebas, muchas veces estamos tristes, mal, muchas veces el diablo viene con sus cosas, estamos enfermos. Para eso es la iglesia, para eso es la congregación. Oren unos por otros, dice en Santiago. Oren unos a otros, confiesen sus pecados unos a otros. Y si oran con confianza, el Señor los sanará, dice la Biblia. Entonces, mis hermanos, clarito está la palabra de Dios. Si los apóstoles oraban todos los días en el templo, ¿usted quién es? Usted es más que los apóstoles. Usted tiene mucha revelación, por eso se queda en la casa. No, mis hermanos, usted no tiene mucha revelación. Usted es porque no tiene revelación. Usted lo que tiene es rebeldía. Entonces, mis hermanos, usted tiene que congregar en la iglesia. Hay mucha gente que no tiene cobertura. Mucha gente dice, no, yo leo la Biblia. Una ocasión fui a predicar la palabra en un hospital, entonces compartía la palabra. Una persona escuchaba y estaba compartiendo la palabra de Dios. Cuando yo callé, él primero me predicó. Yo conozco a Dios, yo conozco la Biblia, y no es necesario de ir al templo, a la iglesia, no es, un montón de cosas comenzó a hacer. Entonces yo le dije, que Dios les bendiga, mejor me quité. Entonces, mis hermanos, Dios lo diseñó, la sinagoga, Dios lo diseñó. Mire lo que vaya al libro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, vamos a ir. Perdón, capítulo 21. Lucas capítulo 21, verso 36. Lucas 21, verso 36. Mire lo que dice aquí. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Verso 37. Y enseñaba de día. ¿En dónde le enseñaba? Lea la Biblia. ¿Dónde enseñaba? Jesús. De Jesús está hablando, la vida de Jesús. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliéndose estaba en el monte que se llamaba Los Olivos. Verso 38. Y todo el pueblo venían a él por la mañana para oír en el templo. Toda la gente venía al templo. No está diciendo toda la gente, cada cual estaban ahí, hacían sus cultos en la casa. Aquí está diciendo que el Señor primeramente está enseñando la palabra en el templo. Y verso 37 dice, y toda la gente venía al templo para escuchar. Y los apóstoles eso es lo que hacían. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y por causa de no hacer estas cosas es que usted no es un cristiano de victoria, sino un cristiano de derrota. Hoy en esta mañana Dios me mandó con esta palabra. ¿Para qué? Para que usted congregue, sea bendecido por Dios, congregue en la iglesia constantemente. 7, el último punto para terminar. Dice aquí, ¿cuál es el punto número 7? Camine con Dios en obediencia y en la integridad. En la obediencia. Usted tiene que ser amigo de Dios. Dice la Biblia que Enoc era amigo de Dios. Caminó con Dios. Abraham era amigo de Dios. Caminó con Dios. Asimismo tenemos que ser. Obediencia significa escuchar inteligentemente, estar atento, responder a un llamado, dar consentimiento. Obediencia es la sumisión sabia a la voluntad de aquellos a quienes Dios ha puesto sobre nosotros. La verdadera obediencia es una actitud más que una acción. La verdadera obediencia es una actitud de aquí, de adentro, más que una acción. En la Biblia Dios usa el caballo no domado y el mulo
obstinado como ejemplos de terquedad. En la Biblia habla, dice la Biblia, no sean como caballos. Dice que para montar encima del caballo, al caballo tiene que domar, tiene que enseñar durante un año. Cada rato me caballo ta que yachachinanin. Chay ña, chay puri kallaringapa, chiaringapa caballo hawapi, yachachinanin. Cada rato, durante año entero, ashagu yachachispa kakpi, caballo kaña, yacharispa sakin, hintikuna, caballo hawapi chiarichon. Mientras tanto, chay caballo hawapi na yachachicharin, yangata, corta calpachinakan. Y sarus sakinakan. Entonces, Shina Taita Dios ka comparan su caballo. Chasna caballo na yachachiknakan gichenin. Entonces, por eso la Biblia Dios usa el caballo no domado y el mulo obstinado como ejemplos de terquedad. Mateo capítulo 18 versículo 20, mire lo que dice aquí. Mateo 18, 20. No seas como el mulo y el caballo que no tiene entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Entonces, hay que con pánico con. Entonces, imata sinana canche, imata tarurana canche, entendina canche. Entonces, que hay punto también fazas para causan hasta hay que con panicona. Hay punto 7 caminos para el creyente, chaita yachachispa y con compartir. Ojalá que quien unata anima tiene práctica pichurachon, porque vuelvo y repito, no fácil chucan, pero si kikin va partita churang, si kikin, si esto me can, ya no más así. Quiero ser buen creyente, quiero que este año sea de bendición, quiero que mi familia esté bien, quiero que mi matrimonio tenga bendición de Dios, quiero que mi vida tenga una vida buena, con la ayuda de Dios, que yo pueda salir adelante. Entonces, chaypaka, na necio canacanche, sino que consejo ta hapina canche taita Dios ta, vale chispa y entendispa. Si chaita ruraspaka, entonces, que quien va vida mejoranga. Y más me caita nene, hasta hay que con pan y con toparishkane, tanto nuestra iglesia manda, tanto su iglesia manda. Kaina zata su persona pasla hurkanche pasla hurka por primera vez pasla hurkane chay persona tarik cercane primera vez ni ko hormigo pasla na hurkanche pai meni hurka pai chay negocio tacharen y bien bendecido can pai menen 40,000 más de $40,000 está fracasar y tukurkane, suay tukurkane. Sinan hispanijok penerkane, Dios está más que nacho creyente kan nacho ringue iglesia gomanik penaner kana creyente chukane. San su texto bíblico ta rico churan, chay texto bíblico ta rico spa asombrado quedarka. Nika nejorkane beneficio tiang me taita Dios está más que spaka. Si quiken taita Dios van pacta kangi mankarka siempre consultaspa. Se trabajo contra Rangi Mancarca, Dios no permite manjucarca chasna, su apama que peor macho, ni jorcane. Porque ni Dios palabra penin, Proverbios libro penijon, la riqueza del Señor no añade tristeza ni. O sea, quiere decir de que Señor vida bendecido su trabajo penispaya. Trabajo prosperarenga, hatuna con aninanda miranga, y chaika de bendición renakan. Pero ya a la vez nakan tristeza. Pero hay más patatian tristeza porque no lo hago con la ayuda de Dios. Siempre lo hago al pensamiento mío. Entonces, podemos evitar muchas cosas. Podemos evitar fracasos, podemos evitar, porque a mí me ha pasado esto, por eso le digo. Podemos evitar hasta las enfermedades. Por ejemplo, les comento esto con este término.
El año pasado compré una perrita de raza siberiana, lobita. Entonces era de 4 meses, chiquitito compramos. Y cuando compramos ya estaba ya grandecito, ya estaba como 7 meses. Y la perrita, cuando regresábamos de algún lado, pues ella saltaba y era cariñosita. Un día cuando llegamos, porque nosotros celebramos el culto allá por Agato Arriba, por Agato Alto. Allá tenemos un campamento, ahí celebramos el culto del día de domingo. Pero tenemos la iglesia en Otavalo. En Otavalo celebramos los miércoles 5:30 de la tarde, hacemos el culto, pero el domingo hacemos allá. Entonces, cuando regresamos del culto del domingo, abrimos la puerta, la perrita sale corriendo, se escapó, y en la esquina el carro se atropelló. Y entonces la perrita estaba herida, estaba mal. Entonces, marcando, le llevamos adentro. Al día siguiente la perrita no podía comer y así estaba. Y estaba bien delicada, pero solamente no podía comer, eso nomás era. Entonces de ahí salgo llevando a veterinario. Llevo allá, entonces en el veterinario pues pusieron sueros, todo. Y después me llama a decir que la perra no reacciona. Y cuando fue a ver 3 días después estaba pero bien mal. Y luego me dice, esperemos que reaccione. También me dijo que tiene parvovirus. Ese parvovirus le mata a los perros, decía, no hay cura. Entonces no se va a sanar. Pero por si acaso, decía, entonces vamos a hacer todo lo posible. Entonces al día siguiente fui y nada pasó. Después de 2 días me llama diciendo que venga a ver. Me fui a ver el perro. La perra estaba pero mal, flaquita, y salía sangre. La verdad, viendo, me dio mucha pena, mucha tristeza. Y luego la doctora veterinaria me dice, don Alberto, no hay cura, no hay solución, no hay. Inyectemos para que muera. Entonces yo le dije, no, gracias, yo llevo a la casa, pero usted va a sufrir, su familia va a sufrir. Pobrecita va a sufrir, mejor es inyectar y dejarle ya quietita. Hagamos eso, no lo lleve, don Alberto, estoy diciendo para el bien. Porque no va a sanar, está mal, mire, ya está en las últimas. Entonces, cuando dijo así, le dije, no, gracias, yo llevo a la casa. Entonces, y la doctora tiene que firmar. Bueno, y le firmé todo y le llevé a la casa, pero antes de llevar a la casa fui a 3 cuadras, oré a Dios, con todo mi corazón oré a Dios, dije, Señor, es tu creación este animalito, es tu creación, Señor. Estuve llorando por la perra, nunca antes había llorado por los perros, primera vez, estaba llorando. Después me fui a la casa y mi esposa me dice, ayunemos por la perra. Y mi hija también dice, ayunemos. Entonces, viendo que está ahí, lástima, tirado, ya faltaba de ya solamente dejar de respirar. Dije, ¿qué voy a estar ayunando por la perra? Que ya está en las últimas. Eso pensando, me fui a Ibarra. En el camino Dios me habla, verá. Dios me dijo, ¿por qué no hace lo que dice tu esposa? Después cuando me llego a Ibarra, le llamo por teléfono, dijo, ¿comieron? Digo, no, nosotros estamos ayunando, ya. Llegué de Ibarra, le dije, vamos al monte. Fuimos al monte, ahí ayunamos. Pero nada pasó. Estuvimos arrodillados, oramos a Dios. Entonces nada pasó. Igual al día siguiente, otra vez fuimos. Ahí al día siguiente Dios nos da la palabra que Elías oró 3 veces. Entonces nosotros interpretamos, decimos, está hablando de 3 veces. Entonces tenemos que ayunar otro día más. Al día siguiente ayunamos otro día más. ¿Qué pasó? La perra, claro, ese momento tampoco se sanó, pero ya viniendo ya a la casa en la noche soñé que la perra estaba sana comiendo, pero no estaba comiendo. Entonces en ese momento fui a Quito, fuimos con mi esposa. Entonces de allá por fe estaba trayendo pollo porque soñé.
Y mi esposa también había soñado que la perra ya estaba grande. Y mi hija también estaba soñando que la perra estaba comiendo. Solamente faltaba a mí, pero esa noche soñé que perra estaba comiendo. Entonces de Quito traje un pedazo de pollo por fe y regreso a la casa, le indico y la perra come el pollo. Eso fue, de ahí se sanó la perra, gracias a Dios. Ahí es lo que Dios me hizo entender esto, mis hermanos. Muchas veces algo así nosotros, cuando nosotros no aferramos a Dios, no oramos, no obedecemos, no acercamos, entonces ¿qué es lo que pasa? Cualquier desgracia que viene, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es primeramente irnos a donde el médico, y los médicos dicen esto tiene, entonces ahí acabó la fe, viene la incredulidad. Entonces después, ¿qué pasa? Después el médico dice es que toca hacer quimioterapia. Verá, la quimioterapia ha sido fuertísimo. Una persona que está bien, cuando pone hasta pelo cae. A otros, dice que a otros funciona ese medicamento, pero a otros le daña, le mata. Si usted no sabía, así es. ¿Por qué le digo? Porque así pasó con mi hermano, así pasó con un hermano, otro hermano de la iglesia. A otras personas pasó. ¿Por qué? Porque hicieron quimioterapia. A ellos no le dio efecto, más bien le acabó. De una lo ha sabido acabar. Así como mi perrita que estaba bien, de una, no, la perrita estaba bien. Solamente es lo que no comía nada más. Pero por poner los medicamentos, no sé qué pondría, acabarlo a cabo. En 3 días mi perra ya estaba ya a borde de la muerte. Ahí Dios me hizo entender exactamente eso es lo que hizo con tu hermano. Y eso es lo que hacen muchos cristianos. Eso venía en la mente. Yo dije, Dios mío, mis hermanos, para que vaya en la vida, vaya bien en nuestras vidas mientras caminemos, si estamos aferrados a Dios, si practicamos 7 caminos para el creyente, si nosotros practicamos poniendo primer lugar a Dios, si nosotros practicamos todas estas cosas que nosotros aprendemos, tenemos una vida desarrollada en la oración con Dios todos los días, si nosotros tenemos compromisos, si nosotros tenemos una vida de disciplina en la oración, en la búsqueda, si nosotros perseveramos, si nosotros leemos la Biblia todos los días, mis hermanos, consejos vendrá desde el cielo a través de la palabra, vendrá sabiduría. Usted y yo, nosotros no sabemos mañana qué va a pasar, pero Dios sabe qué va a suceder más tarde mañana, y como sabe nos puede guiar, como sabe nos puede ayudar, como sabe nos puede orientar, mis hermanos. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que derribar todos esos muros que nos dejan, derribar, destruir, cancelar con la ayuda de Dios. Tenemos que derribar esos argumentos. Así como derribaron el muro de Jericó, así toca derribar por medio de la oración, por medio de la búsqueda de Dios. Tenemos que apartar de las malas influencias que nos retroceden. Tenemos que escoger amistades, tenemos que congregar constantemente. Cada día domingo usted tiene que esperar. No sé si usted antes veía novelas. ¿Usted no veía novelas antes de conocer a Dios? Yo veía novelas, era interesante. Uno tenía que esperar y al día siguiente tal hora. Algo así tiene que estar esperando el día sábado. Usted tiene que estar diciendo, mañana es domingo, todos tenemos que madrugar. Vamos con alegría, con gozo. Tiene que estar yendo a la casa del Señor para recibir la palabra de Dios. Y tiene que reunirse constantemente. Si es que hay ayuno en la iglesia, si es que hay búsqueda, si es que hay oración, usted tiene que estar allí como un buen cristiano. Chaypi mari kanakangi, chaypi mari wakahunakangi, chaypi mari taita Dios tamaña hunakangi, chaypi mari chay a través de siervo de Dios palabra takuhunga uyahunakangi. Amén. Pero pastores que trabajan akangi, claro que trabajan atacanchinaka. Pero pastores que viajan acá, claro que viajan atacanchinaka. Pero hay más viajan, hay más trabajan. Shinazatamare, pero también ni nada tiempo tazukchinaka ni taita Dios man waiki ukuna pani ukuna.
Entonces, en obediencia, paywan, causan a cancha en integridad. Y chaita ruraspa canguiche y canche, yo canche vida diferente mi canga. De verdad, le aseguro que con chay chimborazo pishaki apasca. Le aseguro que chay gente acona Dios tamañan macarca, chay gente acona Dios no hasta igual pacta causados con acá, Dios te chay manda zukchipapangwang mi carca suladuman. Sinang mampacha mi carca, pero lastimosamente, aún rico a través de chay personas con parla horca, estado de alerta carca, pero no entender carca. Pero yo canchi con una garetaita Dios no entendin chiman, pai con entendin man carca, y entendí chintaita Dios. Chay ta kikingo nama sebras pasakene, chay palabra ta kikingo naman compartene con angay punjab. Chay gope invitane tokuchis pasakiringa pañabi guta bichariche. Taita Dios te agradece sonche, kay palabra manda. Padre mío, Dios mío, he predicado tu palabra conforme a lo que me has dicho. Señor, oro por mis hermanos que en este momento están viendo, Señor. Oro para que esta palabra quede sembrado en sus corazones. Oro, Señor, para que ellos sigan adelante, que practique estos 7 principios. Que ponga primer lugar a ti, Señor. Quizás humanamente a usted lo puso en 7º lugar, 6º lugar. Perdónalos, Padre mío, Dios mío. Ahora permita que ponga primer lugar, que usted sea, Señor, primero para sus vidas. Cada vez que ore, escúchalos, mi Señor, mi Dios. En este momento, Dios mío, a todos los oyentes, quienes están en la sintonía hoy, en vivo, quiero, Señor, que los bendigas. Quiero que usted, Señor, visite en este momento. Tú eres Dios omnipresente, omnipotente. Tú eres Dios que está en todo lado, Señor. En este momento visítalos. En este momento ministralos. En este momento tócalos, Señor, por favor. Que tu gracia esté sobre ellos. Si está desanimado en este momento, Espíritu Santo, abrázalos. Tu palabra dice que usted da nuevas fuerzas. Correrán como las águilas y no se fatigarán, dice tu palabra. Señor, en este momento los que están cansados, permita que tengan nuevas fuerzas. En este momento, Espíritu Santo, Señor, visítalos, abrázalos. Tú eres consolador. Consuélalo, Señor. Tal vez, Señor, alguien está en una prueba. Tal vez alguien está enfermo. Tal vez alguien está pasando un tiempo difícil, un momento difícil. Señor, hoy en esta mañana te pido, Dios mío, Señor, tenga misericordia de mi hermana, de mi hermano. Señor, perdónalos. Perdónalos, por favor, Señor. Tu palabra dice, Señor, que nuestro corazón es engañoso. En verdad es, Señor. Así como el pueblo de Israel, aun cuando veían milagros, señales, prodigios, luego te fallaban. Luego, Señor, cometían, Señor, idolatría, Dios. De la misma manera, Señor, nuestro corazón es engañoso. De la misma manera, Señor, tan fácil somos para desanimar. Tan fácil somos para no creer a ti, Dios. En este momento, Dios del cielo, en este momento te pido, Señor, todos, Señor, cada uno, Señor, quienes en este momento están escuchando, Dios, haz un milagro con ellos. Muestra tu poder, muestra tu bondad, muestra tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor, reprendemos a todo espíritu contrario. Señor, derribamos toda fortaleza. En tu nombre, Señor, en tu nombre declaramos, Señor, en Cristo somos más que vencedores. En tu nombre declaramos que todos mis hermanos hoy se levanta, Señor. En tu nombre declaramos que el diablo no robará la palabra que hoy escucharon. En tu nombre declaramos que quedan sembrados en su mente, en sus corazones, Señor. Ahora, Espíritu de Dios, ahora, mi Señor, mi Dios, yo te pido, Padre Celestial, Dios Todopoderoso,
Bendiga, Señor, a mis hermanos, a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a ese líder de la iglesia que está, Señor, con una lucha. Ese siervo tuyo, ese pastor tuyo, Señor. Ese ministro del evangelio que está en una lucha, Señor. Yo te pido que lo levante ese siervo, Señor. Yo te ruego que, Señor, le des una fuerza como de búfalo, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, este radio a mis hermanos, Señor. Bendigo en tu santo nombre, Señor, y te pido que bendigas en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Señor Jesucristo. Usted que está allí, de pronto usted es una persona que por primera vez usted está escuchando este mensaje. Quiero orar por usted. Cierre sus ojos allí. Diga: Señor Jesús. Diga: perdóname, Señor. Diga: reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado. Diga: perdóname, Señor. Perdona los pecados de mis padres, ancestros, la iniquidad de ellos y también de mí. Diga: Señor Jesús, en esta mañana te pido que con tu sangre preciosa que me laves, que hazme, Señor, una nueva criatura. Diga: Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios. Diga: Señor Jesús, escriba mi nombre en el libro de la vida, y te ruego, Señor, que nunca jamás sea borrado. Un día cuando yo muera, quiero que me lleves al cielo. Quiero estar en el cielo. Mientras viva, enséñame tu palabra. Ayúdame a seguir tus caminos. Gracias, Señor, y lléname con tu Santo Espíritu. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy que con taita Dios, bendiciones que cachon. Ñopaman, repanguichenispa anemachine. Siga, hermano, siga, hermana, usted puede. Mi pastor me enseñó un día: si es que yo he podido, ¿y usted por qué no va a poder? Lo mismo quiero decirle a usted: si yo he podido, si otros hombres de Dios, si otras mujeres de Dios han podido, usted puede. Vuelvo y repito, no somos los que retroceden, somos los que avanzan para la vida eterna, para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Bendigo en el nombre de Jesucristo. Que Dios continúe bendiciendo. Amén.